Hola mentes, anhelo se encuentren de maravilla. Soy Otep Said. Muchísimas gracias por escucharme en estos espacios diversos que hemos implementado en Spotify y este podcast también en YouTube mediante nuestro canal Masonería Operativa. Diverso contenido podrás hallar en ese espacio. Por favor, déjanos tus comentarios, suscríbete, comparte este u otros contenidos que consideres sea fundamental saber sobre el asunto masónico. Y bueno, hay muchísima gente interesada en este tipo de menesteres. Hoy más que nunca hay mayor interés en la búsqueda del conocimiento iniciático. Hay también mayores desilusiones al respecto de esto mismo. Y es propio de la probabilidad estadística que entre mayor oferta, digamos, y a pesar de que muchos digan que la masonería o cualquier otra organización iniciática no se oferta, la realidad es que sí debería hacerlo, pero no de una manera vulgar, no de una forma comercial con intereses económicos bajos, no, sino con la intensa intención de servir al semejante mostrando o una solución o bien una opción al respecto de las diversas que ya existen, pero que si la gente hace eco en el servicio que estás dando mediante el espacio que estés dirigiendo, adelante, que bien, contribuyamos a rectificar y a depurar todo lo conducente sobre estas temáticas. Queridas mentes, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados a lo largo y ancho del mundo dentro de los asuntos masónicos, sino tanto por los interesados en la organización, sí por miembros de esta, o sea, interesados que no estén iniciados propiamente en esta organización. Este es el tema de la regularidad, y si no la has escuchado como persona que quiera aspirar a pertenecer a una logia, te va a interesar esto porque tarde o temprano, este tema es para ti, tarde o temprano lo estarás abordando en el interior de la logia a donde hayas seleccionado pertenecer. Porque, debemos ser claros, una logia masónica no nada más te selecciona a ti, en realidad es recíproca toda esta cuestión, de tal manera que así como la gente te selecciona mediante un proceso de entrevista, asimismo tú debes tener la capacidad del discernimiento adecuado para determinar si ese lugar a donde te están abriendo la puerta es digno de ti. Este concepto, el de regularidad, es un concepto inventado allá en el siglo XVIII, casi acercándonos al primer cuarto del siglo XVIII. Y es que este asunto es de suma importancia para todo miembro de la masonería, ya que debemos evitar caer en absurdos. Debemos ser directos, contundentes y por tal con bastante objetividad crítica para así evitar lo que muchos gustan hacer, dar pie a interpretaciones sin mostrar los hechos que rodean a este controversial tema, pero solo un tema es controversial en cuanto la gente evite formular estructuras de diálogo dialécticos. Si solamente nos vamos mediante la opinión sin bases, mediante el defender una idea sin importar consecuencias, sin analizar los hechos que contradigan la idea que tiene sobre determinado tema, jamás se va a lograr un desarrollo dialéctico sobre cualquier tema. Y este es un asunto que, de operar así en el día a día, se va a ir permeando nuestro hogar de este tipo de falacias en el desenvolvimiento humano. Bastante se ha escrito y dicho en medios públicos y privados al respecto de lo que es la regularidad masónica. Sin embargo, se habla solo de lo que conviene, mas no de lo que es, y ya lo demostraremos en su momento. Y como los mismos masones, antes que yo hubiera nacido, antes que muchos de ustedes, queridas mentes, han nacido, han sacado este tema a colación mediante diferentes espacios web
hoy YouTube, videoblogs, blogs. Es decir, este tema, como tal yo, Otep Said, en Sangre Masónica, no somos los primeros que lo dimos a conocer. Grandes logias regulares de alto reconocimiento han sacado estos temas antes que nosotros. De tal forma que nada de que llueve o esto no se puede decir. No, se debe decir porque hay mucha desinformación sacada de esos propios lugares. Y vamos, y hay muchos espacios donde puedas investigar sobre qué es la masonería, cómo ingresar a una masonería, cómo saber si una logia es fidedigna. Y bueno, te puedes encontrar con el tema de la regularidad, donde muchos consideran que la regularidad es vital para que verdaderamente tengas la certeza y certidumbre de que en ese espacio, en esa logia en particular, te van a enseñar masonería y no variantes que no te lleven a ningún sitio. Es por eso que este tipo de temas desde Sangre Masónicas observamos como por lo menos una lista de 15 más contribuir a la saneación doctrinal de los mismos. Nosotros no pusimos este tema sobre la mesa. Fue alguien más. Nosotros solo contribuimos a que se entiendan sin visceralidades, sin cuestiones a modo. Es ahí a donde vamos. Debemos evitar incrementar la confusión entre quienes buscan en la masonería un lugar digno de instrucción. Es deber de Sangre Masónica contribuir con el siguiente contenido para, de esa manera, erradicar este concepto, el de regularidad, de sofismas y mentiras, de mitos, que en vez de caer en la controversia, aprendamos a obtener lo útil de lo más útil sobre su esencia, sin doxas viscerales, ni epistemes sofistas o interpretativos. Aquí no vamos a interpretar nada, vamos a mostrar hechos, queridas mentes. En el camino del desenvolvimiento, de la búsqueda de una logia, porque te interesa la masonería, o si te interesa la masonería, te podrás encontrar con personas que jamás la entendieron, que les fue en el baile bastante deplorable, y que hoy digan que la masonería, porque ellos son iniciados en la masonería de alto grado, que no sirven para nada, que son una serie de ególatras, que la masonería es comparada con un recinto de borrachos. Bueno, es que así les fue en el baile, porque recuerden que vibración llama a vibración. Y si alguien está escuchando este podcast que habla pestes de la masonería porque le tocó vivir una logia sin valores, sin dirigente digno, o corrupto pero sin intensas intenciones por corregirse, pues tu experiencia no es la generalidad, hermano. Dicho eso, queridas mentes, entremos en sesión. Piensa, lo establecido. Piensa. Lo establecido. Ley y enseñanza. Antes que nada, queridas mentes, debo indicar que es necesario ir a nuestro canal en YouTube, Masonería Operativa, y buscar la lista de reproducción Historia de la Masonería y consultar el contenido que se encuentra en esa lista, Historia de la Masonería, ya que debes tener ciertos datos históricos y técnicos para una mayor comprensión sobre el siguiente contenido. Dicho lo anterior, indiquemos lo que es la regularidad. Siendo esta la normalización y legalización administrativa que, emanada de una potencia masónica, permite a una logia o gran logia su validez para existir a nivel institucional.
Otra forma de definir la regularidad es la autorización emanada de una potencia masónica hacia una logia interesada en ejercer sus funciones. De tal manera que visualiza esto en un esquema. La regularidad es aquella que busca la validación de una sucursal mayor, haz de cuenta, de una institución, para que otra logia menor pueda existir y ser validada a nivel institucional de forma internacional. Dos tipos de regularidad existen: la regularidad de origen y la que llamaremos regularidad a modo. Por el momento analizaremos la regularidad de origen. ¿Sí? Se me ocurre un ejemplo más. Cuando una persona se gradúa de cualquier carrera, alguien, una institución oficial, regulariza, valida que dicha persona está capacitada para ejercer las funciones de tal o cual profesionista, estudiante, ya licenciado, maestro, doctor, doctorado, postdoctorado, etc. Para efectos del contenido de este podcast, me deberé centrar en el origen institucional de la masonería ocurrida en el siglo XVIII. Recientemente tuve una entrevista, bueno, no sé cuándo salga este podcast, pero estamos grabándolo el 7 de mayo, y una persona me decía que la masonería se había inventado o había existido el 24 de junio de 1717. Y bueno, se le aclaró una cuestión que no es así. Por lo menos ese fue el día en que la masonería se institucionalizó. Pero la masonería como tal, como idea, es mucho más antigua que esa fecha. Y esto demuestra la diversa desinformación que existe entre los miembros contemporáneos de querer vender una noción institucional de una fraternidad iniciática. En otra ocasión abordaré la modalidad masónica más antigua, como la hallada en los maestros Comasini, los colegios romanos, o bien la organización de masones de York del 926 después de Cristo, comandada por el rey Atelstan. Por supuesto que ese análisis, o parte de este análisis en un futuro, en los futuros episodios, deberá estar incluida la historia de la masonería en México, donde demostraremos que organizaciones católicas como ciertas ramas de los juaninos y guadalupanos refugiaron a cientos de masones entre sus filas por causa de persecuciones políticas. ¿What? Así es. What the fuck? No te estoy mintiendo, porque te puedes estar preguntando, ¿cómo? ¿No que la masonería estaba peleada con la iglesia? Una mentira más que debemos desentrañar. Pero te adelanto que tan solo esta pelea existe en determinados grupos dentro de la iglesia y en determinados grupos dentro de la masonería. Porque tienes que tomar en cuenta que una logia no es la masonería, que no existe ningún representante como el Papa que sea el que hable por la doctrina católica en este caso, aunque como lo veremos, eso se intentó hacer el 1717. Te adelanto que esta pelea es solo de quienes no comprenden la importancia del deber ser de las funciones del ojo. Ya aclararemos esto más adelante. No existe una pelea tal cual con la iglesia, sino con los individuos que se dicen sus representantes, hacen actos indebidos con el poder jerárquico que tienen. Así que erradiquemos estas cuestiones por el momento y ya profundizaremos más adelante para comprobarlo. Para efectos prácticos, indicaré en primer lugar, dentro del análisis que hoy nos trae, los hechos, y en segundo, como un segundo momento que te indicaré, la explicación y crítica sobre estos hechos. Ahora veamos. Todo aprendiz e interesado en la masonería debe saber que el 24 de junio
de 1717, una fecha bastante importante para la masonería. Revisen en cualquier buscador la importancia de esta fecha. 4 logias se reunieron en una taberna que llevaba por nombre La Oca y La Parrilla. Estas 4 logias fueron las correspondientes con el nombre de las tabernas: 1, el Manzano; 2, la Corona; 3, el Cubilete y las Uvas; y 4, la logia donde se llevó a cabo la reunión, ya antes dicha, La Oca y La Parrilla. Estas 4 logias conformaron esa noche lo que se llamaría después la Gran Logia de Inglaterra y Westminster, que tiempo después cambió el nombre a Gran Logia Unida de Inglaterra. Pero ya lo veremos más adelante. En 1813. Y esta fecha es importante. En esa época, las tabernas eran consideradas puntos de reunión social masculinos que contaban con cuartos separados del bar, o de la parte donde se bebía, fumaba y convivía, fuera de un ambiente consagrado, sacro, solemne, para la instrucción de los misterios. Ya llegaremos a la crítica correspondiente. Aguanten. En esta reunión se buscaba crear un mecanismo administrativo para organizar las logias que estaban hasta ese momento dispersas y sin registro a lo largo y ancho del mundo. La historia masónica escrita estaba por comenzar. Parte de los mecanismos administrativos que se gestaron, te voy a mencionar algunos, no todos, sino esto sería muy largo y tú debes hacerlo conducente también, queridamente. Deja en la caja de comentarios alguna de los puntos que consideres importantes y lo abordaremos para el siguiente episodio. Se concibe el título de Gran Maestro como un dirigente único, por eso te decía que se quería buscar la dirigencia de la masonería única a nivel mundial, como el Papa o cualquier otro dirigente a este respecto. Entonces, el título de Gran Maestro buscaba que existiera un único dirigente para toda la masonería del planeta. Cualquier logia que no disponga del visto bueno de este Gran Maestro y de la logia de Inglaterra y Westminster, o sus órganos administrativos internos, deberá quedar excluida como miembro masón. Esto arrasa también con los masones operativos aún en existencia por aquel entonces. Recuerda que debes ir a consultar la lista de reproducción, historia de la masonería, que tenemos en Masonería Operativa, para que esto te quede más claro. Y como la ignorancia no excluye se cumpla la ley, la masonería que estaba esparcida por el mundo también debiera acatar estas órdenes, aún desconociendo lo que estas 4 logias que en Inglaterra se habían reunido para decidir el futuro de los demás. Se excluye a la mujer del ingreso de la masonería. Los hermanos masones de aquel tiempo determinaron que como en aquel tiempo la mujer no era libre, no podía ingresar a la masonería a causa de su dependencia del hombre para su subsistencia. Así entonces, solo podían ingresar, y cito, hombres libres y de buenas costumbres a partir del 24 de junio de 1717. Se decreta fidelidad al Estado monárquico e incluso se estimula a acusar entre los nuevos estatutos a quien ose conspirar en contra del gobierno en turno. También se prohibió la discusión de temas políticos y religiosos. Esto con el fin de evitar que dentro de los talleres de las logias, también se les llama talleres, hubiera escisiones o fracturas entre sus miembros, ya que hay temas, consideraban ellos, que principalmente los políticos y los religiosos, eran temas que generaban animadversión entre la gente pensante que estuviera dentro de esa logia.
Y como último punto sobre estos mecanismos administrativos que se gestaron esa noche, se crea el concepto de regularidad, el tema que hoy nos reúne, indicando que si una logia no está bajo el control o jurisdicción de la nueva gran logia, ésta será declarada como irregular, perdiendo todo poder e influencia entre la sociedad. Para muchos del pasado y de la contemporaneidad, ser llamado irregular es lo peor que le puedes decir, es un insulto, es caer en desgracia. La irregularidad es el análogo a la excomunión del católico. Debemos ser conscientes que en el siglo XVIII la masonería tiene un carácter político-militar muy fuerte, tanto que hoy día se encuentra bastante arraigada la idea, ese concepto en el pueblo, y en ocasiones entre algunos masones, que consideran que la masonería es política. Aunque hay un extremo que dice que la masonería no debiera trabajar temas políticos. Ya lo aclararemos esto. Para poder hacer carrera en las instituciones gubernamentales en aquel tiempo, era necesario pertenecer a una logia masónica. En ciertos grupos, o en ciertos altos puestos más bien, esto era una ley inquebrantable. Los funcionarios más de Inglaterra, de Europa, del siglo XVIII, debieran en lo general estar en una logia masónica. Por eso, la llamada regularidad de origen es así, porque en la Gran Logia de Inglaterra y Westminster fue el 24 de junio de 1717, donde se inventó este concepto administrativo y todas las demás normatividades doctrinales que protegiesen a este fundamento institucional, el de la regularidad. Cuando la institución masónica se estructuró en 1717, cerraron el paso al último masón operativo, o por lo menos conocido en aquel entonces, que se llamaba Christopher Wren. De tal manera que la nueva corriente masónica no permitiría influencia de la doctrina operativa entre su nueva manera de transmitirla al mundo. No había cabida para el pensamiento operativo en esa masonería, en esa modalidad que se adoptaría el 24 de junio de 1717. Desde esta institucionalización de la masonería se comenzó a llamar a la masonería bajo el calificativo de especulativa, en contraposición a la operativa. Por masonería operativa debe entenderse a nivel histórico e institucional a la doctrina masónica que ya no se encarga de construir catedrales, templos o incluso hasta ciudades enteras bajo los misterios del arte de la construcción. Los masones operativos de aquel entonces no eran hoy cualquier arquitecto o albañil con el que nos topamos. Era gente conocedora de distintas ciencias. Eran individuos letrados. Pero no nada más que supieran leer, sino que sabían cómo obtener el significado de símbolos de la naturaleza y bajarlas a la estructuración o a plasmarlo en el interior de estas catedrales, templos, etc. A esta parte de la historia masónica se le denominó como masonería operativa, ya que de manera directa la mano humana masónica intervendría en esta construcción, en estas edificaciones. Así entonces, la masonería especulativa se encargaba más de los asuntos intelectuales, la masonería a partir del 24 de junio de 1717, mientras que la operativa de edificar mediante la ciencia del arte de la construcción. Ahora, vayamos directamente
Vayamos directamente a la crítica de estos puntos. Es necesario aclarar que la masonería no se gestó el 24 de junio de 1717, mucho menos en una taberna. Ello solo es el origen de la masonería especulativa, o bien de la institucionalidad masónica. Los hermanos se reunían fuera del ambiente profano, directo del bar, para llevar a cabo los puntos a tratar esa noche, con la ritualística diversa de aquel tiempo. Aunque muchas referencias de aquellos tiempos narran que el mismo ambiente de taberna se prestaba para únicamente reunirse con formalidad para después perder todo sentido digno de un masón. Ciertamente la masonería moderna en alguna de sus etapas es bien conocida por solo ejercer trabajos de masticación, banquetes pues, y no tanto por el contenido elevado de sus reuniones. Mucho deberemos comprender sobre la obra de Christian Jack, Masonería, Historia e Iniciación, donde habla el periodo largo de la decadencia masónica que operaba este tipo de acciones. Hay muchas caricaturas de aquel tiempo que ridiculizaban a los masones, dándoselas de muy alta alcurnia, de muy alto estatus, de dirigentes de los pueblos, como hoy existe, por supuesto. Pero al final de esas reuniones masónicas terminaban briagos afuera de la taberna vomitando. No lo estoy inventando. Existen esos registros, existen esas caricaturizaciones que abordan esos hechos, tal como hoy todavía existen, donde podemos constatar, hermanos, que después de determinados eventos, los masones que no han comprendido lo que es la masonería tienden a ponerse unas briagas que dan envidia. Y repito, señala la problemática, pero también opera soluciones. Y si por estas cuestiones te alejas de la masonería por pensar que esos hermanos que tienen ciertos vicios son inferiores a ti, y que esos hermanos representan la masonería mundial, y que por ello hoy te alejas de la organización que tiene mucho que ofrecer a quien es un sincero buscador, si te alejas sencillamente jamás llegarás a entender parte de los conflictos que están inmersos toda organización iniciática. También de esto ya lo abordaremos en algún punto. De hecho, ya está programado un contenido en Masonería Operativa sobre la deserción y las problemáticas que existen en el interior de las logias. Chécate, estate pendiente. Busca en Facebook nuestro grupo Masonería Sangre Masónica y ahí encontrarás en la parte de archivos este libro al que te hago referencia, Masonería, Historia e Iniciación, de Christian Jack, si no lo encuentras en la web. Este es un historiador francés contemporáneo que de una manera muy documentada nos habla sobre en gran medida la decadencia de la masonería, la sumisión que existió por parte de muchos masones ante el poder reinante. Como fuese, la masonería moderna, y esto no nos debe dar pena, hermanos, la masonería moderna se concibió dentro de una logia taberna, en un bar, pues. No tengo comentarios. La idea se gesta, o más bien, la idea de gestar un cuerpo administrativo masónico mundial no se me hace descabellado. Después de todo, muchas organizaciones iniciáticas así operaron por siglos, obteniendo excelentes resultados. Pero ya sabes cómo es el ser humano cuando llega indepurado, sin rectificar, a las esferas de poder. Hace
hace que todo se lo lleve el carajo. Esa misma noche se propuso algo que para mí suena bastante útil en una intención depurada: contribuir a la organización esparcida por el mundo. Esa noche, con esa excelente idea, pero con intenciones descabelladas, porque su intención no era contribuir al desarrollo. Seamos claros, por vida suya. La intención de la masonería, de esos hermanos, por lo menos, que se reunieron en la logia, bar a la que ya hice referencia, su objetivo no era desarrollar y llevar a la liberación al ser humano, a sus miembros de la masonería. Su objetivo era otro completamente distinto. Esa misma noche se institucionalizó la fraternidad, se condicionó el pensamiento de los masones de aquel tiempo, y es algo que muchos hoy siguen dando continuidad. De tal manera que se abdicó el reconocimiento por conciencia, con SC, y prácticas congruentes para ser masón, para operar la enseñanza, para únicamente especular. Se abogó a favor del reconocimiento material. Si yo como gran maestro no reconozco tu logia, o mi gran logia de Inglaterra y Westminster no reconozco tu logia porque no te quieres adherir a mí, acatando mis normas, por mucho trabajo loable que hagas en la sociedad, eres irregular y sáquese para su casa. Aquí no te queremos. ¿Qué te parece? Interesante. Así entonces la fraternidad comienza a bajarse del constructo elevado del estudio iniciático. La exclusión de la mujer, esto para empezar es una completa violación a las leyes universales que integra la posibilidad de iniciación de cualquier forma de vida apta para recibirla. Con el paso del tiempo, se inventaron diversas excusas para que la mujer siguiera siendo excluida de la masonería. En un tiempo futuro hablaremos sobre esto y abordaremos los sofismas que todas estas normas contemporáneas actuales siguen teniendo vigencia. Así entonces, quien ingrese mujeres a su logia, según la regularidad de origen, debiera ser tachado como irregular. Hace unos minutos dije que la regularidad de origen es un concepto administrativo, institucional, al inicio casi del podcast. Pero hasta ahí, hermanos, interesados, mentes. La regularidad es solo un concepto administrativo. La regularidad no es un concepto iniciático. Piénsenlo. En aquel tiempo no se ignoraban, o lo quisieron hacer caso omiso, que Sabina de Pierrefonds, siglos atrás, era una maestra operativa en toda la extensión de la palabra. Para poder justificar estas y otras bajezas, que la mujer debiera quedar excluida de la masonería, quemaron libros y manuscritos de logias del pasado para negar así toda posibilidad de comparación con los estatutos y constituciones de recién creación. Por ejemplo, en un documento de 1693, la logia York, número 233, que es fácilmente rastreable, decreta así en un escrito: y aquel o aquella que debe ser hecho masón, posa sus manos sobre el libro y le son dadas las instrucciones. En otros documentos se hace referencia a masones y masonas, así como hermanos y hermanas. Al respecto de la quema de los documentos, el propio pillo de nombre James Anderson, indaga quién fue, o bien checa nuestra lista de reproducción, Historia de la Masonería, en Masonería Operativa en YouTube, James Anderson escribe: hermanos llenos de escrúpulos
quemaron con demasiada precipitación varios manuscritos de valor referente a la fraternidad, los reglamentos, obligaciones, secretos y usos, para que esos papeles no cayeran en manos de los profanos. ¿Quema de libros? ¿En verdad quema de libros? A veces no tenemos nada que atacar o contraargumentar a ciertas prácticas inquisitorias o a la cultura de cancelación contemporánea, como masones. ¿Qué palabras tan fétidas aquellas de Mr. Anderson? Pero no contaban con la existente continuidad de los verdaderos masones que guardaron en su memoria varios de esos documentos que fueron quemados. Vamos a dar un calificativo poético o dramático. Héroes reales, a los que la institución masónica llama espurios irregulares. Gracias a ellos se conocen muchos de los antiguos usos de la masonería humana, de antes de 1710, pero en verdad mucho antes, siglos antes incluso. Estos masones fueron discípulos directos de los últimos masones operativos que por situaciones sociales diversas, explicadas en el interior de cada logia, o que se deberían de explicar, no alcanzaron el tercer grado como tal que ya se estaba conformando, una cuestión que debemos corroborar en una obra que se llama La estrella flamígera del barón Tauchodi. Por cierto, estas personas, estos masones, que irreconocidos por la gran logia de Inglaterra y Westminster de aquel tiempo, son los verdaderos creadores de la masonería moderna, o por lo menos parte de aquellos que la influenciaron, mejor dicho, esto último. Negar la iniciación a una mujer libre que se mantenga por su propia cuenta, creyente de un ser supremo, en dado caso de que sea una masonería deísta, digamos, o creyente, o bajo cualquier otro calificativo de que considere la posibilidad de un ser supremo, y hambrienta por servir, es adquirir una de las más grandes ignorancias. Si se evita que una mujer así y apta se inicie, es adquirir una de las más grandes ignorancias, convirtiéndonos así en fieles sirvientes del Señor de la ilusión. Ahora, por ello, es incomprensible para mí que una hermana se autonombre como ortodoxa, sabiendo que la ortodoxia fue quien en primera instancia a nivel histórico la excluyó de los asuntos iniciáticos masónicos. Pero bueno, son posturas diversas, cada quien deberá saberlas defender con argumentos, sin visceralidades. Pasemos a otro punto. Al decretar la fidelidad al Estado monárquico, la masonería de aquel tiempo, la masonería regular de origen, se convierte en rastrera, una lamebotas del Estado para su subsistencia, tal como lo demuestra Christian Jack y muchos más. Así entonces la masonería fungía en realidad no como un centro de desarrollo integral, sino más bien como un recurso de sometimiento. Piensa esto. Así como en México tuvimos las llamadas logias cardenistas, así como el general Porfirio Díaz sometió a la masonería mexicana, algo que nunca había ocurrido, ni ha ocurrido. O sea, Porfirio Díaz fue don Porfirio, por eso y muchas otras cosas más, que sometió a la masonería mexicana. La masonería fungía, y en algunos casos, aunque ya no con tanto poder, sigue fungiendo como un recurso de sometimiento. No neguemos esto. Operemos soluciones. A tal punto de que al fomentar, delatar ideas contrarias al gobierno, no que éramos libres, cuate, no que desde 1717 ya éramos libres, sí, pero que eres libre en tanto yo te coloque que puedas hablar. Y hoy se sigue haciendo. Ya te conté la historia
de la cultura de cancelación de la que me hicieron en un grupo por opinar, contradecir, sin insultos y sin nada. Publiqué incluso el comentario que hice y que le molestó al administrador solo porque no pudo contraargumentar y me canceló del grupo unos que administraba. Entonces, esto llegó a tal punto de que al fomentar delatar ideas contrarias al gobierno, masones del lado del Estado monárquico encarcelaban o mataban a masones, a otros masones, a sus propios hermanos, contrarios a su corriente ideológico-político, tal como Allende, Nicaragua, no me acuerdo cómo se llama. Se contraargumentan las ideas, o atrévete a contraargumentar las ideas de un águila de pesadas condecoraciones, y hasta ahí quedó tu opinión y tu voz. Ya ha pasado y ya he comprobado que ocurre así. Así entonces, en 1717, se comienza Sandino. Recordemos quién mató a Sandino. Coméntalo en la caja. Y es irónicamente gracioso y con cierto aire de impotencia. Así entonces, en 1717 se comienza a gestar el modelo político para diversos estados fuera de Inglaterra, donde las logias fungían como partidos políticos, tal como ocurrió en México al inicio del siglo XIX, cuando los liberales y conservadores, yorquinos y escoceses. Ojalá la historia me lo hubieran enseñado así cuando estaba chiquito, me hubiera gustado más a temprana edad. La historia me comenzó a gustar a partir de que me empecé a iniciar, o cuando empezó mi proceso de iniciación. Pero bueno, es otro tema. Cuando no se comprende, hermanos, mentes, el poder que es adquirido con el estatus sociopolítico económico, esta ayuda es manejada con abusos. Pero cuando se enaltece el servicio con la condecoración de los valores, el apoyo entre gobernantes y su fraternidad iniciática es útilmente dirigida. ¿Y por qué hago esta cuestión? En el libro Historia de la Masonería en México, de José María Mateos, hace una crítica a uno de los primeros masones que llegaron a la presidencia, pero que no incluyó hermanos de su logia dentro de su gabinete. Y es que este presidente empezó a ver que ya había mucha corrupción entre los miembros de su logia y que había individuos más capacitados que, sin ser masones, debían ocupar cargos administrativos grandes dentro del gobierno mexicano. Y José María Mateos hace un comentario en su libro a manera de reclamo. ¿Por qué excluye a los hermanos? Pues porque objetivamente se sabía que ya se había diluido el compromiso patriótico, administrativo del deber, pues. Al prohibir hablar sobre temas políticos y religiosos, recuerda que estamos ya en la parte de la crítica de estas primeras impresiones de lo que se institucionalizó el 24 de junio de 1717. Al prohibir hablar sobre temas políticos y religiosos, o mejor dicho, de las propias de la organización de la Escuela del Ojo, católica, argumentando que con ello conllevaría a la fractura de la fraternidad, la masonería regular de origen y muchísimos de sus contemporáneos seguidores olvidan que si el masón empieza de sentidito, de generación de cristal, de piel delgada, por estos asuntos, no falla solamente el mismo masón que se ofende, sino su dirigente que no sabe cómo dirigir un debate sobre estos asuntos. Esto
es una de las faltas graves a la educación de los iniciados que persisten hoy día, siglo XXI, 2022, y que seguirá existiendo al cabo de los años. Esto no va a cambiar en la totalidad de la masonería mundial. No va a cambiar. Si la política estuviera excluida de la enseñanza masónica, ¿quiénes gobernarán la sociedad entonces? ¿Los ignorantes de las leyes superiores? ¿Quién mejor que un iniciado, independientemente de cualquier metodología a la que guste desarrollarse? ¿Quién mejor que un iniciado conocedor de los misterios para guiar a un pueblo? No hay en la historia de la fundación de pueblos antiguos gobernante alguno que no fuera iniciado y que aparte tuviera a un asesor de la facción sacerdotal pura como su guía, no como su títere, no como un moped, sino como su guía. Por eso el país en gran medida es gobernado y saqueado por ineptos y delincuentes miembros de la masonería, porque ya nos enseña ética, rectificación y depuración en la propia vida, operar las enseñanzas superiores, y porque ha caído, básicamente, el estudio solo en especulación, solo en intelectualidad. No hay un ser en el universo que religado no pueda dialogar plácidamente con un católico, metafísico, budista, hinduista, masón, filósofo, taoísta, ateo, creyente, ángel o demonio. Un masón tiene dicha posibilidad, solo que no ha recibido en lo general una educación iniciática fidedigna. Por ello es que se llega a pensar que la masonería es lo máximo, la única vía para la depuración y rectificación, o bien que es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. No se metan en ella. La historia demuestra que no es así. El concepto de regularidad lo que busca en sí, la verdadera intención de aquel tiempo, fue la de prohibir las reuniones y ascensos al poder político de los demás hermanos masones ajenos al apoyo del gobierno en turno, tal como lo demuestra la lucha entre jacobitas, cuna de la masonería escocesa, y su apoyo a la casa Estuardo, que culminó con las atrocidades que la casa Hanover cometió, verdaderos crímenes de guerra contra sus hermanos masones jacobitas, al término de la batalla de Culloden. Hubo un tiempo en que identificarse como masón estuardista era la muerte comandada por la casa Hanover y viceversa, masones matando a masones. Debemos evitar idealizar a este respecto la masonería, como si fuera algo limpio, puro y sin manchas, llena de hombres libres. Dejemos de vender esa idea, de transmitirla. Es que la masonería no se vende. Bueno, deja de transmitirla, hijo, es lo mismo. Así entonces el concepto de regularidad se gestó no con bases iniciáticas, sino políticas. Repito, el concepto de regularidad no se gestó con bases iniciáticas, sino políticas. Revisen los documentos, revisen los datos y hagamos un debate serio de esto, porque hay mucho que corregir hoy día. Y eso es apenas el primer episodio. Tenemos programados, ya no me acuerdo, creo que son 6 o 7 episodios sobre este tema y sobre cómo, con base a este tema, se han gestado una cantidad de conflictos completamente... Me emocioné, tiré el micrófono. Completamente a lo estúpido. Cuando este concepto echó raíces dentro de la institución, la espiritualidad quedó inerte en el corazón de los masones presos por otros masones. Lo curioso de la reunión de 1717 es que no existen para ellos ninguna jurisdicción al respecto o contraloría que pudiera mantener el orden en el interior de ellos mismos. Esto ocasionó un conflicto interno que desencadenó en la creación de otra gran logia,
la de los antiguos. Así se llamaba, o así le llamaron después. O sea, curiosamente, la segunda gran logia formada se le llamó la logia de los antiguos. Esto al principio me hizo bolas. Y la primer gran logia, la de Inglaterra y Westminster, se le llamó la logia de los modernos. Nadie existía en aquel tiempo con autoridad suficiente para otorgar la carta patente o gran carta patente o el documento oficial que valida la existencia de otra logia o gran logia, según sea el caso. Solo bastó con que unos cuantos hermanos se reconociesen, se autopercibieran en ese término tan desastroso que existe hoy sobre la autopercepción. Indaga la etimología y verás cómo no existe la autopercepción. Es prácticamente un autoengaño. Indaga la etimología de percepción. Entonces, solo bastó con que unos cuantos hermanos de estas 4 logias, la Oca, la Parrilla, el Manzano, etcétera, dijeran: pues nos reunimos nosotros 4 y a ver cómo le hacen los demás. Nosotros vamos a ser los representantes de toda la masonería del mundo. Solo bastó con decir eso para hacer todo lo que hicieron, que hasta hoy sigue influenciando. Entonces, estos hermanos se organizaron en su intimidad el mecanismo de control para con sus intereses personales. ¿Por qué tuvieron éxito? Porque tenían el apoyo del gobierno. La masonería moderna, por mero respeto, la de 1717, al último masón operativo lo hubieran invitado. Sinceramente desconozco si estaba enfermo, si le dijeron y no quiso ir, si no lo tomaron en cuenta, si no lo encontraron. Pero por mero respeto simbólico, hubieran invitado a Sir Christopher Wren, el último reconocido masón operativo. Ya que, como dije antes, a los integrantes de la Gran Logia de Inglaterra y Westminster no le importaba el asunto iniciático en pro del desarrollo humano. Eso se corrigió tiempo después. Ellos, la Gran Logia de Inglaterra y Westminster, emplearon la forma masónica, mas no el fondo de ella. Es decir, mostraron un cascarón de lo que verdaderamente es la masonería. No como una fraternidad, sino como una institución para asuntos de Estado. Mentes, en nuestro próximo episodio abordaremos uno de los capítulos más interesantes de la masonería moderna, el primer cisma institucional. Asimismo abordaremos lo que es la regularidad a modo. Quedo atento a tus comentarios, compartan esta información a quienes consideren les sea de utilidad, suscríbanse a nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook, estamos como Sangre Masónica, y en YouTube búscanos como Masonería Operativa. Queridas mentes, apoyemos el debate, apoyemos el intercambio de ideas hasta lograr un episteme establecido, congruente con el alto discernimiento que el ser humano puede desarrollar. Por el momento es todo. Soy Otep Said. Hasta la próxima. Ley y enseñanza.